Televisión Martí. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ricardo Quintana. ¿Cómo hemos venido a realizar nuestra semana? La suplencia por Amado Gil, que sigue de vacaciones. Y en esta emisión de este programa de Radio Televisión Martí, continuamos con un tema que está en boga ahora, un tema polémico, difícil a veces de analizar y de llevarles a ustedes realmente el contenido específico de este tema. Y me refiero a la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba, más conocida como la Ley Hart-Burton, que lleva los apellidos de sus gestores, de los congresistas y senadores que la elaboraron. Y para analizar y para hablar un poco más sobre este, repito, complejo tema, tengo el placer de presentarles al politólogo cubano-americano Julio Schilling, que ha tenido la gentileza de acudir al llamado de nuestra producción para ayudarnos un poco a desenlazar este polémico tema, como dije, ¿no? Un placer, Ricardo, estar contigo. Bueno, pues nada, ya vamos a entrar en materia. Esta ley, bueno, la llamada Ley de Libertad, por varios años cada presidente ha postergado su aplicación. Siempre se habla de las demandas que los ciudadanos americanos podrán formular en tribunales de este país contra aquellas compañías que hacen negocio, comercian con las propiedades que el régimen cubano robó una vez que llegó al poder. Pero ese es el título 3. Esto tiene varios títulos, el 1, el 4, en fin. ¿Cómo lo ven ustedes los conocedores? Tú has escrito sobre esto varias veces. ¿Cuál es tu valoración? El próximo día 17 de abril, supuestamente, debe la Casa Blanca pronunciarse si aplica este capítulo o no lo aplica. Mira, Ricardo, la ley de libertad, la ley Helms-Burton, sin la aplicación, sin la implementación del capítulo 3, es básicamente mero simbolismo. Primero, el título 1, en efecto, lo que está es profundizando lo que ya existe. O sea, el embargo estadounidense contra la dictadura castrista. El título 2 es una programación tentativa, potencial, de ayuda para enraizar instituciones democráticas una vez que Cuba sea libre, ayuda en la reconstrucción, aclara lo que quieren decir con democracia, lo que se quiere decir con democracia, los requisitos para que Cuba pueda, después de la liberación, llegar a una transición democrática, en otras palabras, no presos políticos, múltiples partidos, libertad de sindicato, libertad de expresión, etc. Eso es el título 2. El título 3 es en sí, y está vinculado el título 4 al tercero, el título 3 es en sí la joya, es la potencia de la ley Helms-Burton, porque es lo que permite a estadounidenses y cubanoamericanos naturalizados tener acceso a los tribunales norteamericanos para llevar y presentar demanda contra empresas que estén traficando. Y esa palabra es muy importante, traficando en propiedad. O sea, cuando yo digo, ayer le preguntaba yo también a alguien muy conocedor de este tema, al abogado Nick Gutiérrez, ¿qué se interpreta cuando se dice una empresa trafica? Porque se conoce como el tráfico de droga, el tráfico de tráfico humano, pero cuando una empresa trafica con una propiedad, ¿cómo se traduce eso en términos básicos y sencillos para que el televidente, el radioyente pueda entender, ¿no? ¿Cómo no? Y Nick Gutiérrez ha tenido mucho que ver con la formulación de esa ley y Cuba Libre se lo agradece. Mira, muchos empresarios que entraron en Cuba, porque son inversiones de índole tipo pirata, en otras palabras, entran con la idea de hacer el lucro rápido y si se tienen que ir, pues pueden desertar porque han tenido una mínima inversión. Entonces, están conscientes de que estas propiedades fueron robadas. En otras palabras, lo que ha hecho el castrocomunismo es confiscar una propiedad, robarla porque no se indemnizó, porque siempre hay que aclarar que la nacionalización es algo que se ha aceptado internacionalmente
pero hay que reunir determinados pasos, como indemnizar a quien se le está nacionalizando la propiedad. No se puede expropiar, confiscar y no retribuir absolutamente en nada. Eso viola todo precepto de legalidad internacional y moralidad, porque es robo lo que estamos hablando. Entonces, la dictadura castrista, pues, se convierte en el dueño y naturalmente, en vez de pasarle el título de dueño, porque eso, pues claro, tendría conflictos ideológicos, te das cuenta, un Estado comunista, pues traspasar el título a una entidad privada, les es mucho más negocio tenerlo de socio y que ellos administren la propiedad, que de esa forma son los socios comerciales del régimen. Entonces, es en eso que la palabra traficar, porque están lucrando de una propiedad que fue robada. No importa si no le pasan el título a su nombre. Entonces, la importancia del título 3 estaba en que, y digo estaba porque, como tú bien has señalado, hasta ahora no ha habido ninguna modificación en su aplicación. Y la modificación ha sido leve, simbólica sin duda, y es un curso correcto, pero muy distante de la intención de la ley cuando se formuló, porque la idea de poder llevar a los tribunales esas empresas extranjeras, y por ejemplo, hoy, si fuera hoy, podríamos decir también empresas estadounidenses que están en la misma relación de complicidad que muchos de los europeos, pues llevarlos y penalizar esa acción de que están lucrando con esa propiedad que se robó. El título 4, en efecto, le permite a esos mismos norteamericanos y a la ley norteamericana prohibir la entrada de ejecutivos y sus familias de esas empresas que están traficando con esa propiedad robada, ese es el cuarto, de entrar, de entrar en los Estados Unidos. Entonces, si el título no se implementa, pues el cuarto naturalmente no tiene validez. Y todo esto fue visto como una gran victoria, porque el embargo, que cuando miramos y recordamos por qué se puso el embargo, o sea... Bueno, el embargo es hoy un queso lleno de orificios que, en fin, cuántas avenidas y cuántos vacíos tiene el embargo desde su inicio hasta hoy. Correcto. Y esto fue, primero, porque hay que entender que la propiedad comercial, siempre hay que recordar de que todo esto se habla de la propiedad comercial, no tiene nada que ver con residencia, pero dicho sea de paso, las casas donde viven la mayoría de la élite de la dictadura castrista son las casas de estos mismos dueños de esta propiedad. Así que tal vez esto es un interés propio de ellos, estar desinformando al pueblo de Cuba, pues diciendo de que eso tiene que ver con propiedades residenciales. Nada que ver. Son propiedades comerciales, inversiones de estadounidenses, y aquí no estamos hablando ni siquiera de los cubanos nacionales que invirtieron e hicieron de Cuba realmente un país del primer mundo antes de llegar al poder el castrocomunismo. Pero tenemos que entender que fue el mayor hurto de propiedad comercial estadounidense en la historia. O sea que ya con eso, pues hay razones sobradas para implementar el embargo. Podemos después añadir de que Cuba comunista desde el 59 se convirtió en un agente seminal del comunismo internacional, y entonces pues le podemos añadir que de pronto las razones morales también han sustentado la existencia del embargo. Pero como tú bien has señalado, diferentes ramas ejecutivas, diferentes presidentes, algunos lo han fortalecido, algunos lo han debilitado. Entonces la intención con la ley Helms-Burton era pasar esto a manos de la rama legislativa, que es mucho más difícil quitar. De hecho, si no hubiera sido por la ley Helms-Burton, el presidente Barack Obama ya lo hubiera roto. O sea, levantado el embargo, hubiera levantado el embargo, punto. Sin embargo, había una cláusula que le permitía, y esto lo explico para el beneficio de algunos en la audiencia, donde el presidente, a pesar de que ya esto había pasado al Congreso, la potestad del embargo y cómo aplicarlo y cómo extenderlo a la rama legislativa, el presidente pues ha retenido la potestad de aplicar el capítulo 3, porque sabía que eso era en sí lo fundamental. Y hasta ahora, de manera bipartidista, lamentablemente, no se ha implementado el título 3. Tengo entendido, algunos conocedores del tema hablan de, por ejemplo, las compañías europeas
En Cuba, hoy por hoy, la mayoría de las empresas mixtas de estas joint ventures, que se conoce como se dice en inglés, son europeas. Y hay quien habla de una ley antídoto por parte de algunas compañías y empresas del viejo continente que podrían activarse en caso de que se aplique este título 3. O sea, llegaría a jugar la demanda y la contrademanda por parte de esta compañía, y entonces se complicaría mucho más toda esta iniciativa, todo este esfuerzo. ¿Cómo podría ser eso posible? ¿En qué se traduce esto? Mira, Europa, desde que se implementó, o sea, se firmó la ley Helms-Burton, pues presentaron determinadas mociones que ellos llamaron la ley bloqueo. O sea, la ley bloqueo con el fin de reaccionar y en parte, en algunos instantes, exigir a las empresas europeas a no cumplir con la ley estadounidense del embargo, que es una clara interferencia. Eso sí es realmente una injerencia en los asuntos comerciales de una compañía, decidir o no, porque no vimos este movimiento cuando el embargo y las sanciones contra el Sudáfrica racista, donde en este caso Europa, pues los gobiernos europeos pues quieren obligar a las empresas a no cumplir con la ley. Pero mira, Ricardo, en el mundo de las inversiones, mientras más alto es el riesgo, más alto supuestamente es la potencialidad de tener el lucro. Entonces, inversionistas, empresarios que hacen negocio en Cuba comunista, sabiendo que es propiedad robada con la que van a estar negociando y la que van a estar utilizando, yo creo que realmente es una inmoralidad de las democracias europeas estar interfiriendo en estas políticas donde debía haber estado la moralidad era desde el inicio prohibir transacciones con propiedades robadas, porque en este fenómeno el argumento que ha utilizado tanto el castrocomunismo como muchos de los socios comerciales, los representantes de los socios comerciales que están en Cuba, ha sido bueno, el alcance extraterritorial, que es una injerencia. Pero si realmente abrazamos esa noción, pues entonces quiere decir que podemos tolerar que un país tenga esclavitud y no hacer nada, porque sería un factor extraterritorial decir nada. Bajo ese criterio, pues entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU no tiene ningún sentido porque es extraterritorial. O sea, está promoviendo un esquema de valores para el mundo. Entonces sí, es absurdo decir eso porque las virtudes más grandes y todo lo ligado al sistema de la democracia urge que se tenga un fenómeno extraterritorial. Para eso se fue a la guerra, la Segunda Guerra Mundial, para eso se compitió en la Guerra Fría, o sea, es absurdo esa noción. Lo que sí es inmoral es que los gobiernos europeos, por medio de leyes como la titulada Ley Bloqueo, y dicho sea de paso, con Irán, la administración actual pues también anunció sanciones muy parecidas, donde en efecto le exige al empresario escoger entre el mercado de los Estados Unidos y el mercado del régimen al cual se está enfocando las sanciones económicas. Entonces, tiene que haber, la democracia hay que defenderla, Ricardo, y la democracia urge una ética, una cierta moralidad que si no se defiende, si de pronto se va a tener un principio amoral para el comercio, decir, no, en el comercio no nos podemos meter, bueno, bajo eso entonces la esclavitud se puede justificar. Yo voy ahora a cambiar un poco, a dar un poquito de agua a este dominó, como se dice en el coloquial de buen cubano. Y me voy a ir entonces, ya queda claro de que esto no afecta a las propiedades residenciales. O sea, el cubano de la isla, usted que está en sintonía con este programa y está escuchando por radio este programa, no debe temer de que Julio Schilling, que dejó una propiedad de su familia en Cuba, y fue incautada, confiscada por el gobierno de la isla, pues nada, no debe temer de que la familia de Julio y los hijos de Julio vayan a Cuba a reclamar donde usted vive en este momento. Simplemente se trata de entidades y estructuras comerciales. Pero, ¿qué pasa entonces con las tierras? Las tierras que dejó mi abuelo, el suyo, el tío de José Baloy, que fueron tierras que también fueron confiscadas, correcto, fueron robadas igual. Fueron expropiadas y los dueños, incluso algunos todavía están en Cuba, y de 10 caballerías le dejaron una. Correcto. Y las demás se las robó el gobierno.
En ese caso, ¿qué pasa? O sea, ¿está también incluido en esta ley un caso como eso que acabo de mencionar? Básicamente te diría que no, primero porque... ¿O todavía no? Bueno, es que la ley Helms-Burton tiene que ver directamente con empresas comerciales de norteamericanos y de cubanos nacionalizados. Y cuando miramos la modificación que le dio la actual administración de permitir que se tome demanda contra empresas que están bajo la directriz directa de las Fuerzas Armadas, las otras fuerzas represivas de inteligencia, hay que entender que el castrocomunismo también tiene otras empresas que operan precisamente mucho de ellos en la agricultura, que no tiene nada que ver con, o sea, que tienen, son organizaciones de pantallas del régimen castrista, sin duda, pero bajo el eje directo de este anuncio, pues quedarían fuera de eso. Pero yo creo que para tomar de trampolín, porque es un punto importante, sin lugar a duda, al Estado cubano libre, en una Cuba libre y democrática, sin lugar a duda tendrá que enfrentar estos reclamos. Y hay muchas soluciones. Y no creo que cubanos que perdieron tierras y propiedades les va a interesar regresar a esos lugares. O sea, si hay alternativa de indemnización de alguna forma. ¿Se podría tomar como ejemplo lo ocurrido en Europa Oriental? En algunos casos sí, por supuesto. O sea que esto ya ha ocurrido. Y por supuesto, la propiedad que está Ramiro Valdés, la propiedad que están los familiares de Fidel y Raúl Castro, propiedades que muchos de ellos pertenecían precisamente a muchos de estos, bueno, esos perdieron el derecho total porque son parte de una eje criminal de tipo crimen organizado que ha operado y ha lucrado a causa del patrimonio nacional cubano. Eso es completamente diferente. Ahora, la gran mayoría de los cubanos que actualmente están viviendo no van a ser desalojados. Es más, yo te diría que es probable que ellos sean los primeros en ver si le dieran una oferta, si a ellos pudieran cambiar, decir, no, mira, que venga el antiguo dueño y dame a mí la indemnización para buscar otra vivienda. Pero es muy triste, por ejemplo, que en la barriada de Miramar, en la barriada de Billmore, en toda aquella parte de allá, pasando Miramar, pues bueno, todas esas viviendas quedaron porque sus propietarios, bueno, salieron por una razón u otra al exilio. Y esas propiedades o esas viviendas todavía existen. Y esas propiedades, esas viviendas están siendo ocupadas por la alta jerarquía del régimen cubano o entidades del régimen cubano o las casas de protocolo, que el régimen cubano ha establecido una red de casas de protocolo para sus amigos y visitantes. Pues esas casas fueron ocupadas por alguien, o sea, tuvieron un dueño. Y no dudo que haya muchas personas en el exilio de Estados Unidos o en Europa, en la diáspora cubana, que todavía tengan los documentos y toda aquella papelería de propiedad, ¿no? La justicia hay que hacerlo y tú usaste ejemplos exitosos, porque si no hay una justicia transicional, la democracia no se va a poder profundizar. El proceso de democratización se queda frustrado. Y el caso de Nicaragua es un caso en punto de cómo precisamente los que se robaron, no solo los comercios, sino muchas de las residencias, la alta esfera de la dictadura sandinista, pues se quedó con propiedades de otras personas. Nunca se resolvió la famosa piñata que se conoce. ¿Y qué pasó? Bueno, vuelven al poder después, años después, porque no hubo un proceso de justicia. Entonces es fundamental establecer lo que es bien el mal. El robo es inadmisible. El remedio es lo que se va a discutir, es lo que se va a razonar, y la nueva República Libre, sin lugar a duda, pues tendrá que reconocer, de hecho, quien lleva generaciones tal vez viviendo en una propiedad que de hecho, y repito, debe estar destartalada en gran medida, pero tiene que haber un proceso de justicia, de indemnización para lo que fueron robados, y de incluso ofertas para esos que desean abandonar determinadas propiedades que no están en condiciones ni siquiera vivibles para que pueda transitar hacia una casa mejor. Pero eso es muy diferente a las casas y las residencias, las mansiones de que vive la alta élite del castrocomunismo, que en su gran mayoría pertenecían, muchos de ellos, a cubanos que abandonaron la isla. El próximo día 17 ha sido la fecha, o sea, la
coincide en una efeméride importante y coincide con el día en que la Casa Blanca deberá decidir o anunciar si aplica o no el título del cual estamos conversando. Y llama la atención que sucede en un día memorable, en un día histórico, una efeméride de que es, bueno, pues nada, el día que ocurrió el desembarco por Bahía de Cochinos, por Playa Girón. ¿Qué te dice a ti el pálpito? ¿Qué te dice el hunch? ¿Qué te dice al margen, o sea, dejando la pasión a un lado y dejando el raciocinio a otro? ¿Qué te dice a ti por tu experiencia, por tus estudios y por tu cercanía en momentos a altas esferas de la política americana? Mira, es de alto simbolismo y sabemos que esta administración tiene un apego con la causa de una Cuba libre y muy particular con la Brigada 2506, que desde el primer momento en varios actos lo ha pronunciado ahí, o sea que hay una afinidad en el caso cubano con la libertad. Tenemos que celebrar que esta administración rompió el patrón de la inercia, de no hacer nada con el título 3. Al menos esto apunta hacia una dirección y sin duda hay beneficios colaterales muy beneficiosos para la libertad de Cuba. Empresarios que tal vez deciden no convertirse en cómplices de una dictadura, porque esto, Ricardo, es fundamental entender. Sin recursos económicos, sin dinero, no pueden reprimir. Entonces, si se le niega recursos, es una forma de debilitar el mecanismo de represión. Ahora, hay un sinnúmero de asesores a esta administración que entiende bien la causa de Cuba, entiende bien la problemática, la naturaleza del régimen castrista y tienen un recetario probablemente mucho más ameno con la libertad de Cuba. No quisiera decir nada que fuera tal vez disuadir o tampoco quiero elevar expectativas falsas, pero la realidad, si los Estados Unidos están serios de promover la democracia en el continente, porque Cuba, si están muy preocupados como Venezuela, como han demostrado, mientras Cuba comunista siga operando, Venezuela va a seguir siendo un problema. Igual que Nicaragua, igual que Bolivia, igual que la presencia de las FARC, Cuba es la médula, el eje de ese mal en este continente. Le tiene que privar los recursos. Es hora de que por fin los Estados Unidos utilice lo que es esa joya del título 3 de la ley Helms-Burton. Al mismo tiempo, yo también comentaba en el programa anterior que estamos ya prácticamente en campaña para un próximo periodo presidencial, donde el presidente Trump está, o lo ha demostrado, que está seguro de que va a repetir, que va a ganar un segundo término, un segundo periodo en la primera magistratura del país. Y algunos entendidos en la política americana, pues bueno, nada, achacan que esto es parte de esa campaña que apenas comienza, pero que tiene un comienzo, el arranque siempre es muy importante, y que esto coincide con estas elecciones que están a las puertas y que también he sabido de que una maniobra de este tipo para la comunidad cubana que da voto, que le gusta la elección, pues bueno, pues sería acogida con beneplácito esta decisión. O sea, y muchos dicen, bueno, esto simplemente es un ardid político y es como que para darle un caramelo a la comunidad cubana. Mira, la democracia requiere tener un número de votos, eso se sabe. O sea que lo que estamos viendo es la democracia en acción. Y esto dice mucho de la nación cubana fuera de su territorio, que en efecto logra tener una influencia tan extraordinaria en el gobierno norteamericano. Afortunadamente, la Florida es un estado sumamente importante, muy difícil para que cualquier candidato la gane sin ganar la Florida. Y los cubanos que vivimos en la nación de Cuba, fuera del territorio, pues en su gran mayoría tienen una visión, y esa es de precisamente querer la libertad en Cuba, no conformarse con que Cuba se convierta en una China tropical, sino precisamente hacer hincapié de que tiene que haber las mismas libertades que hay aquí en los Estados Unidos, en España, en Canadá. Libertades, separación de poderes. Correcto. Un sistema de justicia que realmente no haya juicios amañados. Un Estado de Derecho. Que el opositor realmente pueda disentir
y por eso no ser castigado. En fin, esa es la Cuba que todos hemos soñado. Y bueno, esperemos que esto, con esta administración, según sus promesas, pues esto esté un poco más cerca y que la aplicación de esta legislación pues conlleve, ayude, aunque el régimen se ha dado la tarea de todos los días, o un día sí, un día no, utilizando los medios oficiales, pues bueno, de diabolizar esta ley, ¿no? Claro, están asustados, con razón, ¿eh? Con razón están asustados, porque se le van cerrando diferentes puertas, problemas con Argelia, problemas con el botín que ha sido Venezuela. Entonces, pues naturalmente, esto le podría perjudicar enormemente con inversionistas que deciden escoger el mercado norteamericano. Si se implementara totalmente, es una seria crisis para el régimen dictatorial, porque ya sabemos que en Cuba, con periodo especial, y sin embargo los familiares viajando y viendo los lujos extraordinarios, comiendo en los mejores lugares, Mariela Castro viajando por todo el mundo. ¿Quién paga? O sea, ¿dónde trabaja ella? Que está ponchando tarjeta, trabajando como el promedio cubano. Ella viaja a todo el mundo y la escojo solamente por escoger un caso, porque pudiéramos coger la familia entera de ambos Castro, los hijos de la alta élite, todos viven. ¿Alguien sabe de qué trabajan? No, están trabajando y viviendo a costa del pueblo de Cuba. Entonces, por favor, por supuesto que tienen que estar muy preocupados. Y esto coincide con el advenimiento, aparentemente, según los economistas, de un nuevo periodo especial. A mí me choca un poquito eso de decir un nuevo periodo especial, porque yo realmente, desde el 93, que estoy viviendo en los Estados Unidos, me fui con un periodo especial y yo creo que ese periodo especial nunca ha acabado. O sea, yo creo que es más que la continuación del periodo especial que nunca terminó y que creo que se ha recrudecido, ¿no? Estás muy claro, han habido profundizaciones, pero Cuba ha vivido un periodo especial básicamente desde el 1 de enero de 1959. Sí, yo creo que en los últimos 20 años no ha salido de este periodo especial. Julio, te agradezco, muchísimas Encantado. gracias. Muchísimas gracias, siempre ha sido una lección compartir contigo. Amigos, bueno, pues nada, otro programa será mañana, acá en Televisión Martí, también por Radio Martí. Gracias a ustedes por la atención dispensada. Bye bye. Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Saludos amigos, los invitamos a que estén con nosotros aquí en Televisión Martí a partir del domingo 14 de abril, Domingo de Ramos, un día muy solemne en el calendario católico mundial para que puedan ver y disfrutar el primer capítulo de La Iglesia que creció con el exilio. Una serie especial histórica e investigativa de Radio y Televisión Martí. No se pierdan aquí en Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.